Hola a todos y todos, bienvenidos a este cuarto módulo de Crianza para Ser. En esta ocasión vamos a hablar de las herramientas de este nuevo paradigma ya aplicadas a la crianza. Y es fundamental acá empezar para mí, empezarles a dibujar un poco desde este paradigma que hemos estado siempre tan acostumbrados a buscar expertos, como lo veíamos en el módulo 2, de siempre estar buscando afuera ese que sí sabe, de buscar la respuesta afuera, de buscar completarnos afuera en esta idea de separación, ¿no? En esta confusión que tenemos de estar separados y de esta visión materialista del mundo. Siempre buscando el experto afuera. Entonces ha sido una crianza que habitualmente parte de buscar otros profesionales o buscar un libro o buscar una metodología, un curso, algo externo que nos diga cómo sí se hacen las cosas, de tener un referente externo del camino correcto, ya pueda ser desde un marco ético, moral, religioso, cultural, como lo hacía mi abuela, o como lo hacen los indígenas, o como lo hacen la familia de al lado, ¿no? Como siempre en referencia de alguien más, puede ser de nuestro presente, pero también a veces de nuestro pasado, de que sí sabe cómo es el camino, que sí sabe cómo se hacen las cosas para poder llegar a esa meta de ilusión, de felicidad, de la que ya hemos venido hablando tanto, de éxito, de logro. Entonces, el ajuste que estamos haciendo ahora justamente es ya no tener esta idea de que va a haber un experto afuera, una idea de una metodología correcta o de un camino adecuado para llegar a una meta, sino venimos hablando ya de, por un lado, del sabio interior, de esta meditación que ya hicimos, de esta certeza de saber que estamos conectados, de saber que nosotros tenemos respuestas, que tenemos más que todas las respuestas como individuos, que tenemos acceso a las respuestas, como esta antena que somos, antena humana que somos, en la que profundizaremos un poco en el siguiente módulo, pero digamos esta comprensión de que nosotros tenemos esa información o mínimamente acceso a esta información, ¿no? Y que no necesitamos todo el tiempo estar consultando afuera o buscando afuera esto que nos complete. Esa es como la base de esta introducción a estas herramientas. Porque esto tiene mucha importancia, porque las herramientas en esta forma de crianza para ser ya no serán unas herramientas dadas por un experto que nos van a dar una guía de cómo se hacen las cosas perfectamente, ¿no? Que es como estamos habituados a buscar. Unos pasos a seguir que nos van a llevar al camino correcto, una forma correcta de criar o educar, algo que tenemos que enseñar, ¿no? Una guía exacta de la crianza adecuada, del buen padre, de la buena madre, del buen sistema educativo, de los principios morales, llamémosle como le queramos llamar. Eso que podemos seguir con confianza para poder obtener el resultado de un niño feliz, exitoso, eso ya no existe en este paradigma. Existe una confianza implícita en que somos correctos por naturaleza, somos buenos por naturaleza, que estamos alineados con algo superior que es perfecto tal y como es, y desde ahí vamos fluyendo con esa sabiduría que ya tenemos en nosotros y nutriéndonos de un entorno que nos va informando de cómo debe ser ese digamos, desarrollo o esa evolución de nuestra vida de manera natural, cómo se va desplegando naturalmente, repito otra vez, como de una manera muy espontánea, sin tanto esfuerzo. Y entonces en ese sentido las herramientas no son cosas puntuales que tienen un manual de uso y que sabemos cómo se tienen que usar paso 1 y paso 2 y cuándo usarlas, de una metodología de crianza en particular, en donde vamos a saber cómo alimentar a nuestros hijos y vamos a saber cuáles son las soñadas de sueño y cómo se deben dormir y qué es lo que hay que enseñarles y cómo hacer para corregir su conducta y qué hago yo para ponerle límites y qué hacer en caso de una pataleta o incluso qué hacer ante una enfermedad, porque ya vimos que dentro de este paradigma ni las enfermedades, ni las conductas, ni los síntomas son vistos como un problema, sino son vistos como una señal de que hay algo
que no está alineado con este gran plan del que somos parte. Las herramientas no van a ser más que aquellas pequeñas prácticas que nos permitan volver a sentirnos alineados, volver a encauzarnos en esta gran fuente de información, este gran campo energético, para volvernos a alinear con esta obra que somos todos, en este gran entramado del que somos partícipes, para que podamos seguir evolucionando de una manera espontánea y natural. Alinearnos con ese sabio interior que sabe cuáles son las mejores acciones, que sabe cuáles son las respuestas, que sabe a dónde dirigirse para obtener lo que se necesita en cada momento adecuadamente. Entonces esta invitación que desde Crianza para Ser les hago tiene que ver más con confiar en que cada uno de nosotros es un experto ya en sí mismo, porque cada uno de nosotros está viviendo una existencia única, con unos niños y unas niñas únicos que no son repetibles, en el sentido de que no, lo que me funciona a mí hoy, aquí y ahora, no le va a funcionar al vecino o no me va a funcionar quizá mañana, porque no es una crianza vista desde una manera lineal, de una manera donde hay una forma correcta de hacer las cosas como lo venimos haciendo, sino más bien una crianza vista como un acto creativo, espontáneo, en donde cada vez la realidad nos va informando cómo dar el siguiente paso para ser parte de algo mucho más grande. Esto tiene un reto para nosotros que estamos tan acostumbrados justamente a preguntarle a alguien más qué es lo que tengo que hacer. Y esto para mí fue muy importante, digamos, de ir reconociendo en mi práctica profesional y también en mi maternidad, como esta necesidad casi obsesiva de buscar respuestas, esta necesidad casi obsesiva de preguntarle a alguien que me diga cómo de hacer para yo poderme sentir tranquila, para que alguien me dé la tranquilidad de que si sigo un camino correcto voy a poder hacer las cosas bien. Soltar eso es muy difícil a veces para la mente, ¿no? Como esta búsqueda obsesiva por respuestas, por analizar, como lo veíamos en el módulo 2, de encontrar el origen de los problemas, de resolver. Esta palabra es clave en el paradigma actual, resolver. En el nuevo paradigma hablamos más de ajustar. Hablamos de, en lugar de tratar de arreglar, resolver, solucionar, que son palabras muy adecuadas cuando hablamos del mundo material, físico, de procesos, digamos, de sistemas que tienen que ver con el tiempo lineal, como ya lo hemos hablado. En la crianza para ser estamos hablando más de ajustar, alinearnos, reconocer, atender, poder darnos cuenta de las señales para poder volver otra vez a reconectarnos con nuestra fuente de información, con nuestra sabiduría interior. Y las herramientas, ya les dije, ya hablamos de prácticas, para poder volver a ese reconocimiento, no son iguales para todo el mundo, no son predeterminadas, no se usan de una misma manera. Una herramienta en sí misma no es algo individual y separado tampoco, es también algo que yo puedo usar de una manera hoy y mañana de otra, o que a lo mejor me va a servir de esta manera a mí y a otra persona le va a servir de una manera distinta. Y esto, como les decía, nos trae un reto de soltar la idea de tener una respuesta, por un lado, como de que nos digan qué hacer, que nos gusta mucho como para poder sentir cierto control sobre la realidad, y más bien confiar, que nos cuesta, confiar en nosotros, que nos cuesta, porque también en el paradigma del que venimos nos han dicho muchas veces que no sabemos, que el que sabe es otro, que tenemos que practicar mucho y aprender un montón de cosas y estudiar un montón para poder siquiera acceder a cierto nivel de especialización para poder saber cómo se hace algo. Entonces estamos muy acostumbrados a vivir de esa manera, ¿no? De querer tener una respuesta específica. Y como les decía en mi práctica, esto fue importante porque la gente normalmente llega consultando mucho desde este lugar, desde esta perspectiva. Dime qué hago entonces, cómo soluciono esto. ¿Qué hago si mi hijo no come? ¿Qué hago si mi hija no duerme? ¿Cómo hago para que le vaya bien en el colegio?
está enfermo, ¿qué le pasa? Dime qué tengo que hacer yo, qué hice mal. Estas preguntas desaparecen desde este enfoque, desde esta mirada. No es necesario saber qué hice mal porque no hay algo que yo haya hecho mal. No hay una respuesta única. Yo, como experta, que muchas veces ocupo ese lugar, no sé siempre qué es lo mejor. Lo que podemos hacer es acompañarnos para poder volver a sintonizar y poder volver a reconocer que sí que sabemos y que el niño, la niña, ese rol que juego yo quizá a veces como sabia para el otro, o de madre, o de padre, o de compañera, porque son diferentes roles como también ya lo hemos visto frente al otro, más la sabiduría del otro, y entre todos vamos armando un plan que va emergiendo para poder atender en lugar de resolver, para poder seguir en el proceso de crear, de ajustar, para poder seguir permitiendo que la existencia ocurra a través de nosotros. Y esta es una gran diferencia. Entonces, por un lado es como la frustración de no tener un método específico, ni tener una respuesta única, ni tener una única forma de hacer las cosas correctas e incorrectas, que a veces es muy, muy frustrante, porque cuando se acercan a mí o cuando cursan este curso también muchas veces tienen la expectativa de al final de los módulos saber qué es lo que hay que hacer y cómo y pasos a seguir, o cuando tenemos las sesiones de preguntas y respuestas, o cuando hacen una consulta conmigo, con cualquier persona, colega, es bueno, pero eso todo se oye muy bonito, quizá lo puedo comprender en una gran parte, quizás eso lo puedo reconocer, pero bueno, y ahora sí dime qué hacer, ¿no? Porque yo tengo esta situación aquí y ahora, tengo a este niño o a esta niña en clase que no aprende, tengo a un niño enfermo, dime qué hacer. Y aquí entonces entra algo muy importante que como primer paso antes de dar las herramientas es fundamental, es reconocer desde qué paradigma estoy operando. Y este es el paso uno, si queremos pasos, ¿no? Como que si vamos a hablar de pasos, el paso uno es yo voy a reconocer, voy a hacer conciencia de cuál es ese paradigma del que estoy operando. Si yo estoy con esta expectativa de una respuesta única, si yo estoy desde un lugar de juicio frente a esto está mal, esto no debería ser así, si yo estoy buscando el origen del problema en el pasado, o estoy culpándome a mí o culpando a alguien de que las cosas sean como son, estoy operando en el paradigma de separación, materialista, ¿no? de mente racional que ya dibujamos la sección en el módulo 2. Todo lo que apunte a que ver la crianza desde el solucionar, error, problema, enfermedad, esto está mal, esto no debería ser así, desde la pelea con lo que hay, desde la búsqueda de una solución inmediata, una forma única de operar, de dime cómo son las cosas, de qué pasos tengo que seguir, de esforzarme por llegar a una meta, a un objetivo específico. Todo lo que me invite a mí a creer que yo sé cómo debería ser y que está ocurriendo de una manera equivocada y tengo que hacer algo en mi realidad para volverlo a dirigir a eso que yo creo que es. Es decir, todo lo que juzgue al otro, lo que tenga una mirada crítica frente al niño, a la niña o frente a otros adultos del entorno, es operar desde el paradigma que estamos, digamos, dejando atrás. Esto va a estar en el material del curso, va a haber como una guía en donde vamos a poder plasmar, bueno, como un checklist, por así decirlo, de desde qué paradigma estoy operando, pero esto es muy importante, porque, y voy a ser muy reiterativa en esto también de aquí en adelante, porque ante, eso es una cosa que la que tenemos que hacer conciencia todo el tiempo, porque este es nuestro automático. Esa es la manera como estamos operando digamos, sí, por automático, porque así es como venimos programados, por así decirlo, en nuestra mente, no en nuestra esencia, en nuestra mente. Es la forma en como nos han enseñado que tenemos que funcionar. Y en ese sentido, cada vez que queremos, digamos, afrontar una situación de la crianza, la gran pregunta primero es, ¿desde qué paradigma estoy operando? ¿Mm?
y luego ahora sí poder usar las herramientas que vamos a ver en este módulo.